Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro video número 53. Ahora vamos a mirar el quinto argumento que Pablo presenta en su disertación acerca de el predicador que trabaja merece ser sostenido. Y este es el argumento que lo vamos a sacar de los versículos 13 y 14 del capítulo 9. Dice así: un obrero espiritual merece ser sostenido por su servicio. Leyendo con anticipación los versículos para tomar datos, información, dice el versículo 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Vamos a continuar entonces el análisis de esta frase. Por supuesto, de los espectadores, de quienes de ustedes están observando este video, algunos ya conocerán más Biblia, otros conocerán menos Biblia. Para los que ya conocen más Biblia, estarán observando entonces que el autor sagrado, Pablo, cuando escribe esta sección acerca de los que tienen que vivir del altar, él hace uso de lo que ya se encuentra en las escrituras del Antiguo Testamento. Voy a hacer una referencia algo sencilla, no muy amplia, acerca de la referencia del Antiguo Testamento. Pablo es un conocedor de las leyes judaicas, de las leyes mosaicas. Recordemos que era fariseo, era bien reconocido por el Sanedrín en su época, por el grupo de líderes judíos que gobernaban o que se les era permitido gobernar en la época en que se inicia el Nuevo Testamento, en la época en que se inicia el cristianismo. El Imperio Romano gobernaba militarmente Palestina, pero les permitía al pueblo judío que a su vez ellos tuvieran cierto gobierno en el aspecto religioso en su comunidad, y se entiende que también cierta autoridad civil, las autoridades judías, se les será permitido. Entonces, cuando ya comienza el cristianismo y Moisés ahora ya nos explica la carta a los Corintios, él tiene el conocimiento suficiente para poder explicar, para poder enseñar lo que debe de enseñar. Y hace mención precisamente en los versículos 13 y 14 de las actividades que los levitas realizaban en el templo. Por supuesto, esas instrucciones que Pablo ahora está dando, le va a poner un carácter especial, un énfasis especial en el versículo 14, cuando concluye él diciendo: así ordenó el Señor. Déjenme entonces alargar un poco la exposición para ver estas situaciones que se encuentran en el versículo 13, donde dice, donde ya acabamos de leer ahorita, que personas que trabajan en las cosas sagradas, ese es su deber, tienen el derecho de comer del templo, dice Pablo. Y vuelve a repetir el verso 13, personas que sirven al altar, personas que tienen el derecho de participar del altar. Para los que no conozcan mucho de la historia, vamos a recordar que en el momento, cuando camino en el desierto, cuando los judíos venían sacados todavía de Egipto camino al desierto, y después del desierto camino a la tierra prometida, Moisés fue llamado por Dios para que en el monte Sinaí les proporcionara las leyes a los judíos, las nuevas leyes que necesitaban los judíos para establecerse. Obviamente, ustedes deben de saber, o todos debemos de saber, que para el establecimiento de una nación 3 cosas son necesarias. Primero, se debe tener territorio. Segundo, se debe tener población. Y tercero, se deben de tener leyes. La multitud de judíos que salían de Egipto solamente contaban con un elemento para ser considerados una nación, así como lo entendemos actualmente. Solamente contaban con el elemento de la población, tenían suficiente población, pero no tenían territorio y no tenían leyes. Así que lo que Dios les va a proporcionar en el desierto van a ser las leyes necesarias para que se puedan guiar a través de ellos. Vamos a decir que va a ser su constitución, así como cada país tiene leyes
emanadas de su constitución, de cómo ellos van a ejercitar sus leyes. La mayoría son leyes tomadas de las primeras leyes romanas en tiempos pasados. Pero bueno, no vamos a ahondar en esto. Los judíos entonces tienen población, no tienen leyes, y en el monte Sinaí Dios les proporciona las leyes necesarias a los judíos. Y todavía en el transcurso de la lectura del libro de Éxodo, de Levíticos, de Deuteronomio, de Números, vamos a encontrar, incluso en Génesis también, vamos a encontrar las leyes que Dios va proporcionando al pueblo. Pero no tenían territorio. Recuerden que pasaron 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Así que ya una vez que llegan a la tierra prometida, se posesionan de ella con la ayuda de Dios, por supuesto, entonces van a obtener ya los tres elementos, van a tener los tres elementos para ser considerados una nación. Van a tener ya un territorio, todo el territorio que Dios les entregó, quitándoselos a los habitantes antiguos, que por cierto ha provocado y sigue provocando aún, aquellas historias siguen provocando muchas guerras, mucho conflicto entre gentes que no están de acuerdo con que los judíos estén posesionados de sus territorios y gentes que alegan que son los primeros habitantes antes de que los judíos llegaran. No damos ni la razón ni la excusa, no nos metemos en estas cuestiones, pero bíblicamente ya los judíos van a obtener territorio. Ahora sí ya son una nación, una vez que llegan a la tierra prometida, una nación total y completamente de que deben de ser o estar dedicados al servicio a Dios. No cumplieron con su cometido, lo sabemos por la historia. Después de que ya llegaron a la tierra prometida y continuaron el desarrollo de su historia, no cumplieron. Ya sabemos, llegaron en el año 1492 aproximado, antes de Cristo. Posteriormente, los jueces gobernaron. Posteriormente comienzan los reyes con el primer rey, que va a ser Saúl, y en desacuerdo, en desacato con las instrucciones de que fueran una nación teísta, una nación gobernada por Dios. Y ya la historia nos habla de lo que sucedió al apartarse ellos de las normas bíblicas y al seguir las costumbres culturales y religiosas de los pueblos que estaban alrededor de ellos, particularmente los filisteos, los amonitas, los moabitas, los sirios, incluso los egipcios. Al seguir esas ideas religiosas, Dios cumplió con su promesa de castigarlos si no se apegaban a él. Y entonces se envía aquella primera invasión por parte de los asirios, allá por el siglo 7 a.C., y los asirios destruyen una porción del territorio. Se llevan una gran cantidad de prisioneros y Judá se queda en el sur, únicamente se lleva a Israel porque hubo una subdivisión. Ustedes deben de conocer esa historia o al menos investigarla. Posteriormente pasaron otros 100 años y los judíos que se quedaron en Judá después de que los de Asiria se había llevado a los de Samaria, volvieron a caer en pecados, estuvieron en mal para con Dios, y Dios entonces envió a los babilonios en el año, vamos a decir en el siglo 6, en el año 600 aproximadamente, 606 y 598, 586, en fin, vienen los babilonios y se llevan al resto de la población judaica después de causar estragos en el territorio. Posteriormente, viene el retorno, 70 años después, de acuerdo a la profecía, 70 años después regresan los judíos, ya no bajo el imperio del gobierno babilónico, sino bajo el imperio del gobierno persa, puesto que los medos persas conquistaron Babilonia y se posesionaron del territorio. Así que para los años 500, 400 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, los persas son los que gobiernan el territorio y los judíos se convierten simplemente en vamos a decir así, en un territorio más gobernados por los persas. Posteriormente, entre la guerra entre los persas y los griegos, Alejandro Magno va a avanzar hacia Persia, va a vencer a los persas y desaparece el imperio persa y surge el imperio griego. Y al surgir el imperio griego, digamos siglo III, siglo II, mitad del siglo I, los judíos estuvieron sojuzgados por los griegos. Posteriormente, después de los griegos, más o menos allá por el año 70 a.C., 60 a.C., no tengo fechas exactas en estos momentos, los romanos
hacen una revolución, vamos a decir, pacífica, puesto que los romanos y los griegos proceden casi de la misma cultura. Así que los romanos se posesionan del territorio y a partir de ahí, hasta después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y todavía siglos posteriores, el Imperio Romano es quien gobierna el territorio israelita. Dejaron de ser, cuando el cristianismo se inicia, dejaron de ser el pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios fueron los cristianos. Los judíos no aceptan esto, la mayoría, gran mayoría no lo acepta, pero están en su derecho, pueden tener las diferencias que ellos decidan, no se les va a negar. Sin embargo, lo que ya está escrito en las Escrituras se respeta y así debe de ser. O sea, espiritualmente hablando, los cristianos somos el nuevo pueblo de Dios y los judíos, como judíos, dejaron de ser el pueblo de Dios. Ahora, cualquier judío, cualquier gente de cualquier raza puede ser hijo de Dios cuando obedece el Evangelio, cuando se convierte en cristiano. No hay impedimento alguno. Lamentablemente, la mayoría de la población judaica todavía quiere vivir aferrado a aquellas leyes antiguo testamentarias con muchas modificaciones. Las autoridades religiosas judaicas actuales ya no practican las leyes judaicas anteriores, comenzando con la cuestión de que ya perdieron vamos a decir, sus antecedentes consanguíneos. Los únicos autorizados en el Antiguo Testamento para que fuesen sumos sacerdotes eran los descendientes de Aarón. Y los levitas eran los únicos autorizados por Dios para que fueran los sacerdotes, los que participaban del altar, los que hacían los servicios religiosos. No más. Pero en la época del inicio del cristianismo ya sabemos que existieron sumos sacerdotes que en realidad habían comprado su posición con dinero, habían comprado su posición como sumos sacerdotes como favores políticos por parte del imperio griego. Así que ya no hay esa continuidad consanguínea para quien tiene el derecho de ser sumo sacerdote del templo y quien tiene el derecho de ser sacerdotes en el templo. No cualquier judío puede ser sacerdote. Actualmente las cosas han cambiado, aunque judíos aseguran que todavía siguen las normas antiguo testamentarias. Han pasado ya muchísimos años, muchísimos siglos y deben de haber una confusión. Una vez dada esta breve explicación, espero que no se hayan confundido, nada más en unos cuantos minutos un largo tramo de historia bíblica, vamos ahora a concentrarnos en el párrafo. Este versículo 13 que Pablo escribe a los Corintios, lo escribe ya con la conciencia limpia, creyendo o sabiendo que ya los corintios, y si no informándoles, que ya los corintios están enterados de toda la historia judaica, puesto que los corintios son de extracción griega. Al ser de extracción griega, su cultura griega se manifiesta en sus respuestas a la enseñanza del Evangelio. También ya un poco de historia contemporánea a la época de Pablo. Cuando se escribe la carta a los corintios, Corinto ya se había convertido, vamos a decir, en un puerto de altura. Puerto de altura significa que de alto cabotaje en aquella época, que barcos grandes podían llegar hasta su puerto. E incluso en aquella época ya existía un canal que comunicaba el Golfo de Corinto con la otra parte para que los barcos no tuvieran necesidad de bajar bordeando la península griega y después volver a subir para entrar por el otro lado a Corinto, sino que simplemente había una conexión donde esclavos jalaban los barcos por medio de un canal. Actualmente el canal está ampliado y bueno, ya transitan muchísimos otros barcos de mucho más tonelaje que los de aquella época. Pero debido a esa circunstancia y debido a que barcos mercantes procedentes de África, de Egipto, procedentes con mercancías para vender en el Imperio Romano, algunos pasaban el invierno en estos puertos de Corinto, la ciudad estaba llena de todo lo que en un puerto existía y existe. ¿Qué existía y qué existe en un puerto de aquella época y en un puerto de esta época? Existe, vamos a decir, una gran degradación moral, degradación religiosa, degradación social. ¿En qué sentido lo decimos? Bueno, en Corinto se practicaban
de todos los pecados que se han conocido, vamos a decir que ahí se practicaban. La homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, en cuestión de los pecados sexuales, existían la adoración de estatuas, de imágenes. Cada grupo social que procedían de África, los africanos, Egipto, del Oriente Medio, los persas o los hindúes, que traían también sus costumbres y religiosas. Bueno, entonces ahí en Corinto era una especie de una Roma en miniatura, donde distintas culturas, distintas religiones, distintas creencias en deidades se manifestaban. Para Pablo, vamos a decir que el exponer el Evangelio en Corinto fue un gran triunfo, el que algunas personas hayan aceptado convertirse en cristianos. Porque no cualquier pagano se va a convertir en cristiano, como en esta época. No cualquier persona puede convertirse en cristiano porque está todavía aferrado a las enseñanzas religiosas que han obtenido sus antepasados, sus padres, sus abuelos. Nuestros padres, nuestros abuelos nos dieron información religiosa errónea, no por culpa de ellos, sino porque no les informaron. Entonces a ellos simplemente les dijeron lo que tenían que oír los conquistadores españoles o los descendientes de los conquistadores españoles. Y bueno, nuestras familias son religiosos, pero sin conocer a profundidad las Sagradas Escrituras. Ahora me remito a este punto. Cuando Pablo les escribe y les habla sobre estos temas del versículo 13, el cristiano Corinto ya debió de haber tenido información, porque recuerden que una de las costumbres que Pablo tenía cuando andaba enseñando en las poblaciones dominadas por el Imperio Romano, debió de haber existido sinagogas judaicas. Los judíos que habitaban en estas poblaciones, con un mínimo, vamos a decir, de 10 personas, no recuerdo exactamente si ese número son 10 o son 7, pero con 10 judíos que vivieran en la comunidad y que solicitaran a las autoridades de la ciudad que les permitieran tener un lugar de reunión, entonces los judíos recibían esa autorización y construían sus pequeños edificios que son conocidos como sinagogas, en donde podían libremente hablar de Jehová, hablar del Antiguo Testamento, hablar de las leyes mosaicas y conservar sus costumbres, sus culturas y su religión. Así que Pablo, cuando llegaba a estos lugares a evangelizar, lo primero que hacía era dirigirse precisamente a esas sinagogas para exponer el conocimiento del Evangelio, utilizando las normas, o las reglas, más bien, la historia del Antiguo Testamento, y les enseñaba primero a ellos. Una vez que les enseñaba a ellos, en las sinagogas existían judíos que estudiaban el judaísmo, y existían prosélitos. Prosélitos se le llamaba y se le sigue llamando a las personas que aceptaban el judaísmo siendo de cultura griega, greco-romana, aceptaban secciones del Antiguo Testamento, les parecía interesante el monoteísmo judaico, y entonces aceptaban lo más importante, lo que distingue a un judío. Aceptaban ser circuncidados y aceptaban respetar las leyes judaicas que se enseñaban en esos momentos en las sinagogas. Así que cuando Pablo llega y hace una apertura, una presentación del Evangelio y presenta con evidencias del Antiguo Testamento, que ya estaba anunciado que el Cristo tendría que venir y que iba a instaurar una nueva era, una nueva época, iba a instaurar su reino. Entonces la gente lo comprendía. Por supuesto le hacían preguntas, que por qué, si Cristo había venido, por qué no había vencido a los romanos y por qué no había instaurado un reino. Y la respuesta es sencilla. Muchos de los judíos entendieron la palabra reino como un reino material. Aunque Jesús enseñó constantemente que su reino no era de este mundo, sino que era espiritual, muchísimos judíos no se convirtieron porque querían liberarse de la bota romana, de la opresión romana, y anhelaban aquel guerrero que vendría para libertarlos, así como se presentaba en el Antiguo Testamento. La metáfora antiguo testamentaria acerca de la instalación del reino no fue comprendida por muchos judíos y hasta la fecha no ha sido comprendida. Muchos judíos ya se han convertido en cristianos, han aceptado las verdades que en sus propios libros se manifiestan. Bueno, continuamos. Así que entonces Pablo habla a los corintios y les menciona precisamente
estos deberes y estos derechos que aquí se mencionan en el versículo 13. ¿Y cuáles son esos deberes? Porque Pablo está tocando específicamente al grupo de sacerdotes, sumos sacerdotes y sacerdotes que en el templo trabajan, en el templo de Jerusalén, y en los demás, en las sinagogas también. Bueno, y Pablo les dice, sabiendo o entendiendo que ya los corintios conocen la historia, les dice, ¿qué acaso no saben? Versículo 13, lo vuelvo a leer, dice, ¿o qué? ¿No saben o no se les ha enseñado que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y eso es una referencia a lo que hacían los levitas y los sumos sacerdotes en el templo de Jerusalén particularmente, que solamente el sumo sacerdote tenía el derecho, por parte de Dios, de ingresar al lugar santísimo, y que los levitas eran los que tenían la obligación de partir los animales, ofrecerlos en ofrenda, recibir los diezmos, atesorar los diezmos. ¿Y qué hacía el gobierno del templo? No el gobierno civil, el gobierno del templo, que es diferente. ¿Qué cosas hacían con esos dineros, esas ofrendas que llegaban al templo? Lo distribuían entre todos los levitas que vivían y que servían en el templo, y entre los levitas también se entiende que vivían en los ejidos, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Levitas tenían terrenos, para la época cristiana ya tenían algunos lugares donde ellos estaban viviendo. En la época más anterior, en la época antiguo testamentaria, los levitas vivían todos del templo, y también se les daba ciertos lugares, pero no tenían propiedades para enriquecerse con ellas, o para tener ganadería, o para hacer agricultura. Según la Biblia así nos enseña. No vamos a buscar aquí porque profundizamos, y nuestros videos únicamente son de 20 a 25 minutos. Así que Pablo les menciona esta circunstancia. Los levitas tienen el deber, y los descendientes de Aarón, de trabajar en las cosas sagradas en el templo. Y aunado con ese deber, porque así se los ordenó Dios, tenían un derecho. ¿Cuál derecho? Comer de las cosas del templo. Así que los sacerdotes, hacemos de cuenta que tenían un trinche, un fierro de 3 puntas, y cuando los judíos iban a hacer ofrendas de carne por sus pecados y las cocinaban para comérselos en el patio del templo, el sacerdote simplemente llegaba con su objeto, picaba la carne, y lo que agarraba de la carne, eso lo sacaba y lo llevaba para que él comiera junto con su familia en el templo. Vivía en el templo. Cada mes se hacía tenían una lista de quienes iban a participar en el templo y tenían que cumplir con ese deber. Así que Pablo les explica eso, dice, ellos tienen el deber de trabajar, pero también tienen el derecho de comer del templo. Y también en el mismo versículo 13 volvió a mencionar, a repetir la misma circunstancia. Dice, los que sirven al altar. ¿Qué es el altar? El altar era se lo voy a explicar así en términos sencillos, o como en el norte se acostumbra, el norte de Veracruz, el norte de México, la carne asada. El altar era un asadero de carne, donde estaba a cierta altura, los sacerdotes tenían que subir por escalones, y allá tenían su parrilla y ponían todas las piezas de carne de los animales que sacrificaban los oferentes. Oferente es la persona que llevaba su ofrenda para ser sacrificada. Y entonces de esos alimentos participaba también el sacerdote, el levita, sacaba su parte. Entonces, por eso la frase, los que sirven al altar deben de participar del altar, y participaban de esos alimentos precisamente. Había ciertas partes del animal que tenían que ser quemados totalmente. Esto podría ser explicado en una clase especial que se puede llamar el sistema sacrificial levítico, el sistema de los sacrificios de los levitas, utilizando el libro de Levíticos. Pero quizás sería una serie de videos posteriores, si Dios me permite, poder transmitirlo. Yo sé que hay muchos otros personajes hermanos exponiendo estas clases, y pueden obtener información suficiente. Pero por lo pronto es esta la situación. Ahora bien, cuando ya les explica del Antiguo Testamento, entonces él hace énfasis en el versículo 14, cuando dice, pero ahora ya estamos en una nueva época. Estoy parafraseando. Y en esta nueva época, este es el deber de aquellos que son llamados. El deber de anunciar el Evangelio. Le voy a leer textualmente el verso 14. Dice,
Así también ordenó el Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El versículo 13 está haciendo referencia a Pablo a leyes mosaicas en el Antiguo Testamento. Y el versículo 14 está haciendo referencia a Pablo a leyes de el Señor en el Nuevo Testamento. Y entonces aquí viene ya el quinto argumento que Pablo presenta. ¿Cuál? Un obrero espiritual merece ser sostenido por su servicio espiritual. Así que el que anuncia el Evangelio, que es un trabajo espiritual, tiene también el derecho de vivir del Evangelio. En el próximo video voy a continuar explicando más acerca de esta circunstancia que es bastante interesante en nuestra época y siempre. Bendiciones para todos ustedes. Nos miramos en el video número 54. Que la pasen bien.